Hola Ray, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a un nuevo live. Como ya es costumbre, cada lunes, miércoles y viernes en este perfil, el profe Memo, vamos entonces a continuar revisando temas de los exámenes de admisión. Vamos a ver que se conecten más personitas para que no, para que no se pierdan del tema. Hola, mi querido Naum. Qué gusto verte. Como ya es, bueno, no verte, ¿verdad? Literalmente leerte. Como ya nos vemos. Espérame tantito. Mm. Sí, 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 mañanita nos vemos. Mañanita nos vemos. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que pues lo que tenemos que analizar es la cuestión de vectores, ¿sale? Como ya había quedado en pendiente, ¿no? Ver este tema. Eh, ¿Qué es un vector? Bueno, ver vectores es bastante sencillo. Nivel pollito, sí, 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 sí. Sí, no, el que pidió vectores yo creo que ni ha de estar conectado, ni se ha de acordar. Nivel pollito, pues sí, en cierta manera, fíjate que sí, un tanto, sí, para el examen de admisión, porque ya si es a nivel licenciatura, pues bueno, está un poco cañón, ¿no? Hola Sharini, ¿cómo estás? Claro que sí, Ray, claro que sí, ¿cómo no? Saludos a Sergio y a Gabriel. Bueno, entonces, ¿qué es un vector? Primero que nada, pues resulta ser que en física hay que recordar un poquito dando un preámbulo. Existen diferentes tipos de cantidades, ¿sale? Las primeras pues van a ser las cantidades escalares, que las cantidades escalares son aquellas que en pocas palabras no van a tener una dirección. Tienen magnitud, sentido, pero no tienen una dirección. Las cantidades vectoriales son aquellas que sí tienen una dirección como tal. Van a tener magnitud, sentido y dirección. Entonces, eso es muy importante. Cuando hablemos de vectores en la parte del examen de admisión, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en la velocidad, en la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, precisamente aquí nos lo dice. ¿Qué es un vector? Bueno, en matemáticas y en física un vector es un objeto matemático que se representa por un segmento de flecha, ¿sale? Es decir, como lo dice el nombre, van a tener una dirección. Y entonces nosotros, para esta cuestión de vectores, sí tenemos que considerar mucho hacia dónde se esté moviendo la cantidad, si se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, porque precisamente el hecho de que tengan una dirección le va a otorgar a nuestra magnitud de lo que nos estemos hablando, pues un signo, lo voy a decir de esa manera, ya sea positivo o negativo, ¿sí? En un sistema de referencia y que consta de tres elementos que describiremos a continuación. Bueno, entonces un vector ustedes siempre lo tienen que ver como la dirección, tal cual, porque ese es el elemento fundamental que tiene un vector, dirección, ¿sale? En física, repito, tenemos diferentes cantidades, las escalares y las vectoriales, que precisamente de esto pues va. ¿Por qué? Porque bueno, esa unidad no la vamos a tocar en este live, pero en cinemática pues es muy importante conocer, por ejemplo, la diferencia que existe entre desplazamiento, entre velocidad, rapidez, distancia, etcétera, etcétera. Y su diferencia consiste radicalmente en que una de ellas pues es escalar o vectorial respectivamente. Entonces, ¿qué elementos tiene un vector, chicos? O las cantidades vectoriales. Bueno, un vector, por ejemplo, va a tener magnitud. ¿Qué es la magnitud? Representa a escala el valor numérico de la cantidad de unidades que mide el vector. Es decir, por ejemplo, 5 newtons, 6 newtons, 8 newtons, 9 newtons, etcétera. Es como tal, vamos a decirlo de esa manera, dependiendo obviamente de lo que yo esté hablando, pues la perturbación que va a tener algo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también, bueno, se puede definir como la distancia entre el punto inicial y el punto final del vector, en pocas palabras, ¿no? Recuerden que este tema es para sus exámenes de admisión, no lo vamos a ver a un nivel universitario, ¿verdad? Esto es principalmente enfocado para los exámenes de admisión de ingreso a la universidad. Entonces, pues bueno, magnitud precisamente, como les digo, es qué tanto se está desplazando dicho vector, ¿sale? ¿Qué tanto es su,
su perturbación, lo voy a decir de esa manera, el punto de inicio y el punto final, ¿no? Siempre va acompañada de las unidades que representa. ¿Qué unidades? Pues pueden ser newtons, pueden ser metros por segundo al cuadrado, dependiendo obviamente de lo que yo esté hablando. Pero esas son las características que van a tener los vectores, primero que nada. Segundo, otra cosa que pueden llegar a tener los vectores o que tienen los vectores, pues es una dirección, ¿sí? Van a tener dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es precisamente hacia dónde se aplica, o hacia dónde, sí, tal cual, es la línea de acción en donde está siendo aplicado el vector, ¿sale? La línea de acción. Y cuando nosotros hablemos de dirección, tenemos que considerar precisamente a nuestro ángulo, ¿sale? A nuestro ángulo. Porque el ángulo, chicos, el ángulo, eso es muy importante y lo tienen que entender para su examen de admisión. El ángulo es el que nos va a determinar qué voy a utilizar, si utilizo seno o utilizo coseno, dependiendo evidentemente en qué espacio esté nuestro vector, ¿sale? Pero la dirección, pues como tal, es la medida del ángulo que forma el vector, ya sea con una línea horizontal o vertical. Y estas dos palabritas de aquí no quiero que las olviden nunca, horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque dependiendo, repito, de dónde esté mi ángulo, va a ser lo que yo voy a utilizar. Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejercicio que suele ser muy común en el examen de admisión, que precisamente les combina leyes de Newton y tiene que ver con esto, ¿no? Este es un ejercicio muy común en los exámenes de admisión que llegan a preguntar, en donde te ponen un objeto que está siendo desplazado y aquí tienes un sistema vectorial. Entonces tú tienes que fijarte en la posición del ángulo para saber precisamente cuál es la dirección, si es con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical, que pues ahí cambia todo. Entonces, esa es otra característica que tienen los vectores, dirección. Por otro lado, evidentemente el sentido. No hay que confundir la dirección con el sentido, porque la dirección, les repito, te está hablando, como dice aquí, si es respecto con la horizontal o la vertical, es decir, con respecto a X o Y, ¿sale? Y eso es muy importante, porque si es con la vertical, pues estamos hablando de que tengo que alzar algún objeto. Si es con la horizontal, pues estoy jalando algún objeto, ¿sale? Entonces no hay que confundirlo con el sentido porque el sentido ya es hacia dónde está siendo aplicado el vector. Es decir, hacia dónde, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Y obviamente el signo, no lo voy a decir de esa manera ahorita, que va a tener, ¿no? Para que dos o más vectores puedan considerarte como iguales, deben tener la misma dirección, magnitud, dirección y sentido, ¿no? Que evidentemente, pues es lo que acabamos de ver. Entonces, esas son las tres características que ustedes para su examen de admisión no deben de olvidar, ¿sale? Primero que nada, que tiene un vector, tiene magnitud, que es evidentemente pues el valor como tal, tiene dirección, que aquí es lo que te va a importar en la dirección, es saber con respecto a qué eje se mueve, si es con respecto a la vertical o la horizontal, y también el sentido, que el sentido evidentemente pues es la referencia de hacia dónde está siendo aplicado nuestro vector, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ustedes tienen evidentemente todo lo que puede representar un vector. Un vector está representado por una flecha, tiene dirección, tiene sentido, tiene magnitud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, vamos a ver los componentes de un vector, que esto es muy importante para los exámenes de admisión, porque aquí siempre nos meten el pie y nos ponen jaque mate. ¿Cuáles van a ser los componentes que va a tener un vector en nuestros sistemas? Bueno, los componentes de un vector, vamos a leer lo que dice. Bueno, en estas clases, plano cartesiano, refiriéndonos a los componentes de un vector, nos referimos a las proyecciones del vector sobre los ejes cartesianos, es decir, si va a estar sobre el eje X y Y. Se tienen dos posibles casos, ¿no? Nosotros vamos a tener dos posibles casos, chicos, y que ustedes siempre para su examen de admisión en la parte de física tienen que considerar. Son dos los que ustedes se tienen que aprender para su examen de admisión. Caso número uno, chicos. El caso número uno que nosotros vamos a tener y que ustedes tienen que considerar para su examen de admisión. Cuando el ángulo que forma el vector es medido respecto al horizontal, es decir, respecto a X. ¿Esto qué hace referencia? A que tu ángulo literalmente lo vas a tener sobre el eje de las X. O sea, no importa, me voy a regresar al ejercicio que les puse hace rato que suele ser muy común en los exámenes de admisión. Vean precisamente dónde está mi ángulo, sobre el eje horizontal. Eso es muy diferente, por ejemplo, si tú lo tienes acá. Si estuviera aquí, cambia totalmente pues vaya, el análisis del ejercicio. Entonces ahí tener mucho cuidado. Entonces, y esto no quiero que lo olviden nunca, chicos. Esto es súper importante y que lo tengan presente.
Si mi ángulo está con respecto a la horizontal, tú vas a utilizar el coseno para X y el seno para Y. Repito, si tu ángulo se encuentra situado en la horizontal, vas a utilizar coseno para X y seno para Y, que ahorita van a entender más a detalle a qué me refiero con eso de seno para X y coseno para Y. ¿Sale? Pero en general, esas son cosas que no se les debe olvidar nunca. Y siempre acuérdense, si mi ángulo se encuentra con respecto a la horizontal o situado en la horizontal, voy a utilizar coseno para X y seno para Y. Ese es el caso número uno. ¿Cuál es el caso número dos? Bueno, aquí las cosas se invierten. Caso número dos. En el caso número 2, chicos, es cuando el ángulo que forma el vector es medido respecto a la vertical, es decir, respecto al eje de la Y. Muchas gracias, Shareni, por tus quiéremes, por tu pop, y también Naum por su te adoró. Vamos a ver precisamente este caso de acá, ¿sale? Miren, por ejemplo, aquí ya cambia totalmente. Quiero que observen las diferencias. Vean cómo en la anterior ustedes tenían tu ángulo aquí, con respecto a la horizontal. ¿Ya viste? Y observa ahorita, en este caso, dónde está tu ángulo. Tu ángulo aquí se encuentra con respecto a la vertical. Entonces, en ese caso, chicos, nunca se les olvide, si ustedes tienen su ángulo con respecto a la vertical, ahora van a utilizar coseno para y seno para X, ¿sale? Eso que no se les olvide. Entonces, si mi ángulo está en la horizontal, en el eje de las X, voy a utilizar coseno para X y seno para Y. Si mi ángulo, por otro lado, se encuentra medido con respecto al eje de las Y o el eje vertical, voy a utilizar coseno para y seno para X. Y así es como nosotros descomponemos el vector según las magnitudes que se apliquen, ¿sale? Muchas gracias, Muffins, por la rosa. No se olviden de compartir el live y darle tap tap para llegar a más futuros aspirantes que van a llevar física en su examen de admisión. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Esto es lo que les acabo de explicar al inicio. Las cantidades físicas vectoriales más representativas son la fuerza, evidentemente, se mide en newtons, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto de que estas cantidades, que son las más representativas, son cantidades vectoriales que van a tener una dirección. Entonces, a ti sí o sí en tu examen de admisión siempre te va a importar hacia dónde sea la fuerza, porque yo tengo positivo o negativo. Y en esto antes de pasar a esta cuestión, les voy a dar un preámbulo muy importante, ¿sale? Dejando de lado lo que les acabo de explicar, pero simplemente acuérdense de esto, ¿sale? Dibújenlo como si fuera pues un eje cartesiano, un plano cartesiano. Si yo me muevo para arriba, evidentemente voy a tener los positivos. Si yo me muevo hacia la derecha, pues evidentemente también voy a tener los positivos. Si yo me muevo hacia la izquierda, pues voy a tener los negativos. Y si me muevo hacia abajo, pues voy a tener también los negativos. Y precisamente tú a partir de esto, en un sistema vectorial o en los ejercicios que a ti te pongan en tu examen con respecto a vectores, pues te tienes que fijar hacia dónde se esté moviendo, ¿sale? Y con base a eso, pues tú determinas si las fuerzas van a ser positivas, van a ser negativas, al igual que la velocidad o la aceleración, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer el primer ejemplo si les parece bien, ¿no? Y me dice así, determina los componentes del siguiente vector, ¿sale? Vamos a determinarlos. Entonces, analicemos lo siguiente. Observen dónde se encuentra su ángulo. ¿Dónde está mi ángulo? Ah, pues mi ángulo se encuentra en el eje de las X, ¿sí? Por lo tanto, incluso pues ya aquí viene desglosado esta parte. ¿Qué voy a utilizar? Pues lo que ya habíamos hablado. Vamos a utilizar coseno para X y por el otro lado vamos a utilizar seno para Y. ¿Sale? Esas son dos cosas bien importantes. Lo primero que tú tienes que hacer en los ejercicios es fijarte dónde está tu ángulo, si está en la horizontal o está en la vertical. Y con base a eso tú ya determinas pues qué utilizas, si vas a utilizar seno para X o al contrario, ¿sale? Entonces, evidentemente hay veces en el examen donde nos pueden dar los valores y de hecho pues es lo más común, pero hay veces donde no. Entonces vamos a ir descomponiendo precisamente este ejercicio. Me dice que el seno de 60 grados es igual a 0,86 y el coseno de 60 grados es igual a 0,5. Y entonces,
vamos a empezar a descomponerlo, ¿sale? Si les parece, lo voy a hacer en otra página para que sea más limpio. Entonces me dice el ejercicio, lo voy a dibujar acá, el mismo vector, todo. Voy a dibujarlo igualito para que aquí quede más claro. Que tengo un vector, ese vector pues está ejerciendo una fuerza de evidentemente 10 newtons y tú quieres hacer la descomposición de este vector y tienes un ángulo con un valor de 60 grados. Primero que nada, tú ya determinaste que tu ángulo se encuentra con respecto a la horizontal. Perfecto. Con base a eso, nosotros vamos a utilizar ¿qué? Pues vamos a utilizar coseno para X y seno para Y. Entonces, para sacar la fuerza en el eje de las X, nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza que tenemos por el coseno de nuestro ángulo, es decir, el coseno de 60 grados, ¿sale? Es lo que nosotros tenemos que hacer, multiplicar la fuerza por el coseno de 60. ¿Cuál es la fuerza que me están dando? Pues te lo está diciendo el mismo ejercicio, son igual a 10 newtons. Y también el mismo ejercicio te pone cuál es el valor del coseno de 60. Pues el coseno de 60 es igual a 0.5. Multiplicar por 0.5 es lo mismo que si te diera la mitad. Entonces, en la horizontal, tu fuerza va a ser de 5 newtons, ¿no? Lo que se está aplicando. Y ahí ya descompusiste ese vector. Va a ser igual a 5 newtons. Fin de la historia. Ahora, ¿esto para qué me va a funcionar? Hay dos formas en las que te pueden poner este tipo de ejercicios, unos más complejos que otros, pero mira, por ejemplo aquí, en este ejercicio de leyes de Newton, te lo combinan con leyes de Newton en tu examen y entonces te ponen este ángulo, te ponen el valor de la fuerza, ¿sí? Y ya aquí tú tendrías que sacar cuál es la fuerza que se está ejerciendo con respecto al eje de las X y de ahí sacar la resultante. Es la aplicación que ustedes van a tener en sus exámenes de admisión. Pero bueno, vamos entonces a descomponer ahora el eje de las Y o la vertical, que tú sabes, como se los dije desde hace un momento, que para Y, si mi ángulo está con respecto a horizontal, pues yo tengo que utilizar seno para Y. Entonces me queda la fuerza multiplicada por el seno de tu ángulo, que es el seno de 60 grados. Finalmente, pues la fuerza sigue siendo la misma, van a ser 10 newtons. Y aquí mismo en el ejercicio te lo están dando. ¿A cuánto equivale el seno de 60? Pues el seno de 60 es igual a 0.86. 0.86. Si nosotros realizamos esos cálculos, me queda igual a 10 por 0.86, pues esto es igual a 8.6 newtons. Fin. Ahí está. Y esa es la descomposición que nosotros tendríamos con respecto al eje de las Y's, ¿sale? Y así de fácil y de sencillo, chicos, para su examen de admisión. Vaya, se los van a combinar con leyes de Newton. Si quieren, después hago otro live ya con eso, si es que no nos da tiempo hoy. Pero entonces, recapitulando, cosas importantes que tú tienes que hacer. Primero que nada, fijarte dónde está tu ángulo. ¿Te fijas dónde está tu ángulo? Ok. ¿Está en la horizontal o está en la vertical? Perfecto. Si está en la horizontal, utilizas lo que hicimos aquí, coseno para X y seno para Y. Si estuviera en la vertical, se invierte. Utilizamos coseno para Y y seno para X. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí no se olviden darle tap tap a like, compartir para llegar a más aspirantes que tengan física en su examen de admisión, del Poli, la UNAM, etcétera, etcétera. Bien, vamos con suma de vectores o vector resultante, que bueno, esta cuestión de aquí ya es, si quieren vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio para que quede un poquito más claro esto de acá, ¿sale? Vamos a hacer otro. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí un plano, como el que teníamos, ¿no? Va a ser así, pero ahora yo voy a dibujar mi vector hacia este lado, ¿sale? Y resulta ser que yo voy a tener una fuerza de 15 newtons que se está aplicando acá, ¿sale? Y entonces voy a tener, pues vamos a poner el mismo ángulo, si les parece, ¿no? Vamos a poner un ángulo de 60 grados, pero 60 grados aquí, con respecto a la vertical, ya para cambiarle tantito. Yo les pregunto ahí en el chat, con respecto a lo que yo acabo de hacer, ¿qué vas a utilizar para Y y qué vas a utilizar para X? ¿Seno o coseno? ¿Qué utilizas para cada uno? Muy bien, utilizo coseno para Y y seno para X. Muy bien, excelente. Ya por la posición de tu ángulo que se encuentra con respecto a la vertical, tú tienes que utilizar coseno para Y
y seno para X. Muy bien, entonces eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, eso es lo primero que se tienen que fijar, qué van a utilizar dependiendo de la posición de su ángulo. Entonces, dicho eso, pues bueno, ya sabemos que f de x vamos a utilizar la fuerza multiplicada por el seno de nuestro ángulo, el seno de 60, ¿sale? Entonces, pues en este caso no cambio los valores, me va a quedar igual a la fuerza, que son 15 newtons, multiplicado por el seno de 60. ¿A cuánto era igual el seno de 60? Pues a 0.86. ¿Cómo sabe eso, profe? Pues aquí están las tablitas. 0.86, seno de 60. Realizando las multiplicaciones, pues resulta ser que 15 newtons multiplicado por 0.86, pues me queda 12.9 newtons. Fin de la historia. Esto es para nuestro componente de las X. Sin embargo, yo les hago una pregunta ahí en el chat y precisamente es lo que les explicaba hace ratito. ¿Se queda así positiva o le tengo que hacer algo más? Observen dónde estoy. Exactamente. En este caso, por eso les digo que tengan mucho cuidado los que les expliqué hace un momento acá, chicos. Miren, ¿ya vieron? Donde sean las X negativas, pues las X negativas, ¿sí? También se podría hacer con la fracción de operación o es forzosamente con el decimal. También lo puedes, al fin y al cabo te va a dar el mismo resultado, pero siento que, por ejemplo, con la fracción será un poquito más complicado porque por ahí hay un ángulo, mira, aquí los tengo de hecho, que te va a dar raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero pues ya depende de las opciones de respuesta, pero regularmente lo que te ponen o los ángulos que tú te tienes que aprender son estos. 15, 30, 40, los ángulos notables, son los que tú te tienes que aprender regularmente. Que no es muy difícil, mira, de 45 no cambia, 0.7. Y los más comunes, de hecho, el de 15 yo lo quitaría y te dejaría nada más el de 30, el de 45 y 60. Son estos tres los que te tienes que aprender, voy a decirlo de esa manera, pero mira, de alguna forma, eh, pues no es muy difícil porque nada más como que se invierten, ¿no? Y el de 45 no cambia. Pero en general sí, va con decimal. Pero entonces, muy bien chicos, lo que les explicaba yo entonces de esta parte, en estos ejercicios ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que aplicar esta parte de los signos. Dice ahí. Entonces, como tal, la fórmula es sencilla. Pues fíjate que en este caso tienes que tener mucho cuidado, te digo, con respecto a la posición de tu ángulo. ¿Dónde se complican este tipo de ejercicios? Hay dos formas. La primera, cuando te piden calcular la resultante, que tú ya tienes varios vectores en diferentes puntos. Y entonces aquí tú tienes que ir descomponiendo uno por uno y al final aplicar la fórmula de la resultante, que ahorita lo vamos a ver. O la otra, que es precisamente lo que tú me estás preguntando, cuando te lo ponen en ejercicios y te lo combinan con la segunda ley de Newton. Entonces ahí en esos casos sí se puede llegar a complicar más, pero no es tan, o sea, con que tú tengas bien presente qué se utiliza para X y qué se utiliza para Y según el caso, pues bueno. Y ya posteriormente vamos a aplicar pues la parte de f de Y, que f de Y ya vimos entonces que como está con respecto a la vertical mi ángulo, para Y voy a utilizar el coseno, que es el coseno de 60 grados, ¿no? Finalmente, pues realizando esas operaciones, me queda la fuerza, 15 newtons, multiplicado por el coseno de 60, es igual a 0.5. Si yo realizo esto, pues esto finalmente me va a quedar 7.5 newtons. Yo les pregunto, ¿se queda así positivo o le tengo que hacer algo más? Vean dónde estoy. Exactamente, este sí se queda positivo. Muy bien, chicos. Este sí, porque pues tú te encuentras en la parte de arriba desde el Y, entonces pues sí, no hay ningún problema. No podría ser negativo porque mira, como estás en Y, acuérdate que Y para arriba es positivo, ya para abajo es negativo. Entonces esas cosas sí ustedes tenganlas, o sea, tengan mucho cuidado de en qué lugar estás, porque en el examen no se lo especifican, ¿vale? Yo a ti más, mi querida Ana Pau, yo a ti más. Saludos hasta Morelia. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sale, chicos? Entonces, puntos muy importantes, lo que ustedes se tienen que acordar es dónde está mi ángulo. Y ya con base a eso, ustedes pues tienen que determinar qué van a utilizar. So, vamos entonces con suma de vectores o vector resultante, ¿vale? Suma de vectores o vector resultante, que aquí sí tenemos que aplicar algunas cositas extra.
sobre todo cuando tenemos que sacar la resultante, que la resultante ya es una fórmula más, ¿sale? Que ese tipo de ejercicios, pues sí, también se lo suelen preguntar. No es tan común que lo hagan, pero sí suelen ser ejercicios por ahí un poquito complicados, ¿sale? Pero no se preocupen, aquí paso a paso lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a leer lo que nos dice aquí. Dice así, para sumar dos o más vectores se tienen que sumar vectorialmente. Pregunta muy común en los exámenes de admisión, muy común. ¿Qué tengo que hacer para sumar los vectores o cómo se suman los vectores o para obtener la resultante, los vectores se tienen que, pues, sumar o restar vectorialmente? ¿A qué se refiere vectorialmente? A que tú haces esta descomposición, ¿sale? Además, hablar de la suma de, exactamente, suma vectorial de las fuerzas. Sí. Además, hablar de la suma de dos o más vectores es hablar de la resultante, el cual es un vector que producirá el mismo efecto que los vectores, actuando únicamente en él. Analizaremos dos posibles casos. Bueno, tenemos el caso, chicos, donde tengamos los vectores colineales. ¿Qué es un vector colineal? A ver, voy a ver si volteando el iPad se ve mejor, para no estarle moviendo tanto. No, quedó peor. Está mejor así. Vectores colineales. Entonces, ¿qué es un vector colineal? Vectores colineales me dice que son aquellos que se encuentran en la misma línea de acción o misma recta, o que resultan paralelas a cierta recta. ¿A qué se refiere esto de colineales, chicos? Colineales, precisamente, se refiere que están actuando en una misma dirección o misma recta. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Por ejemplo, me voy a remontar a este mismo ejercicio que tenemos acá, que son de los que les digo que son comunes. Observa cómo aquí tú tienes dos vectores, ¿ya viste? Tienes uno para acá y tienes uno para acá. Estos son vectores colineales. En pocas palabras, un vector colineal se refiere a aquellos que actúan ya sea en el eje de las y o en el eje de las x, pero están actuando en ese mismo eje. A eso se refiere o a eso me refiero cuando hablo de vectores colineales, ¿sale? Porque obviamente, pues si tú tienes un vector acá, pues ya es diferente, ¿no? Ya es un vector totalmente diferente y tú ya no puedes sumarlo o restarlo vectorialmente, porque ya está en una diferente dirección, en una diferente línea de acción, ¿sale? Entonces, a eso me refiero yo con vectores colineales, chicos. Vectores que van a estar en la misma recta. En pocas palabras, van a estar en el eje de las X o en el eje de las Y. Ya si cuando ustedes entren a la universidad, si estudian alguna ingeniería o física y van en esto, pues bueno, ya ahí hasta van a ver el Z y no sé qué otras cosas. Pero aquí nos quedamos nada más con X y Y. ¿Sale? Bueno, esos son vectores colineales. Ejemplos de vectores colineales, pues podemos tener bastantes. Por ejemplo, podemos tener estos de arriba que les acabo de explicar. También vectores colineales sería esto. Esto es un vector colineal porque vean, tengo uno acá y tengo uno para acá. Y al fin y al cabo, pues están actuando en la misma línea de acción. Entonces, esos son los vectores colineales, chicos, que están actuando bajo el mismo eje y yo fácilmente los puedo sumar o restar sin ningún problema. ¿Sale? Esos son los vectores colineales. Ahora, vectores coplanares, que es precisamente una de las cosas que se llegan a complicar un poquito en el examen de admisión. Un vector coplanar, chicos, son aquellos que se encuentran, como lo dice el nombre, en el mismo plano. Es decir, están en el mismo plano, están en el mismo eje, solamente que en diferentes direcciones. Puedo tener unos que están actuando sobre el eje de las X, sobre la horizontal. O sea, vean cómo aquí ya no tengo yo vectores colineales. Ya no, ya son diferentes cada uno de ellos, pero al fin y al cabo se encuentran en el mismo plano. No son de diferentes planos, se encuentran en el mismo plano. Entonces, pues bueno, eso precisamente es a lo que hacemos referencia de vectores coplanares. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran en el mismo plano y aquí es donde nosotros vamos a aplicar una formulita por ahí que es la de la resultante, ¿sale? Entonces vean, esto es bastante sencillo y de hecho para vectores colineales es muy fácil. Me dice así, para encontrar la resultante de vectores colineales, simplemente hay que sumar o restar las magnitudes de los vectores involucrados, asignándole el signo que le corresponde de acuerdo al sentido en el que vayan, tomando positivo hacia la izquierda, hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Entonces yo les pregunto, ven, esto es bien sencillito. Según esto de acá, ¿cuál sería la magnitud de este vector? Tenemos uno hacia acá y otro hacia acá. ¿Cuál sería? Está muy sencilla la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la magnitud al hacer o resolver este vector? Exactamente, sería igual a 3 sin ningún problema, ¿no? Porque pues tú tienes hacia la derecha tienes el 10
hacia la izquierda tienes el 7, le asignamos precisamente ese signo y entonces esto precisamente me va a dar 3 metros. Y ya, no hay mucha bronca en ese sentido con vectores colineales. Los vectores colineales se resuelven muy fácil, que repito, es lo que sucede, por ejemplo, acá, lo que ustedes tienen aquí. Esto es un ejemplo de un vector colineal. Obviamente, cuando tú resuelves este vector de acá, en el eje de las X, pues ya se vuelve un vector colineal, ¿sale? Entonces, pues bueno, los vectores colineales no hay mucho problema. Ahora, miren, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que está acá, que son muy parecidos a los que les podrían poner en los exámenes de admisión. Ejemplo, calcula la fuerza resultante. Este, ¿Ya se ve mejor? Bueno, a todos o a todos les pasa que no se ve bien. Nada más es Edwin. Bueno, dice, calcula la fuerza resultante en el siguiente objeto. Muy bien, Jesús. Excelente, muy bien. 80, sería 80 newtons. Entonces, miren, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Aquí tú en este caso tienes tres vectores que están actuando en una misma línea, en una misma dirección. Lo primero que tienes que hacer, pues resuelves los que están acá. En este caso tienes dos vectores, están en la misma línea, pues los sumas, ¿no? Porque los dos son positivos. Entonces me queda 60 más 40, pues esto es igual a 100 newtons. Fin de la historia. Tú hacia acá tienes 100 newtons. Ahora, hacia acá te está diciendo que tienes una fuerza de 20 newtons que está hacia la izquierda. Entonces, precisamente lo que hacemos, pues los 100 newtons que ya tenías, le vamos a restar los 20 newtons que tengo hacia el otro lado. Y esto finalmente, pues me va a dar igual, como ya me lo dijeron por ahí, 80 newtons. Entonces, vean lo fácil que es resolver los vectores que son colineales. En los vectores colineales, lo único que tenemos que hacer, chicos, es fijarnos pues qué vectores se están aplicando, hacia qué dirección se están aplicando, hacia dónde, y con base a eso, pues hacemos la suma o la resta vectorial, ¿sale? Entonces, vectores colineales son bastante sencillitos, no hay problema de esto. ¿Dónde surgen las complicaciones o dónde está lo complicado de esto? Bueno, lo complicado de esto suele llegar cuando llegamos a vectores coplanares, ¿sale? En vectores coplanares, pues sí tenemos ahí algo más sencillo y les voy a decir, les voy a leer lo que dice aquí. Para el caso de vectores coplanares, ¿sí?, debemos sumar o restar como si fueran vectores colineales, pero tomando solo las componentes horizontales y verticales, designando los signos tal y como la ubicación en los ejes coordenados. Entonces, aquí lo primero que tú tienes que hacer en los vectores coplanares, en pocas palabras, es ir descomponiendo cada uno de los vectores como lo hicimos acá, como lo hice acá. En cada uno de los vectores que tú tengas en tu plano, los vas a ir descomponiendo de tal manera que al final tú sumes todos los que están en X o todos los que están en Y, ¿sale? Esas son las características o eso es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de analizar vectores coplanares, ¿sale? Y precisamente ahí vamos a tener una formulita que es la fórmula de la resultante, ¿sale? Y bueno, esto es lo que les acabo de explicar hace un momento. Para el eje de las X, evidentemente tú sabes que las X son positivas hacia la derecha y hacia la izquierda pues son negativas, ¿no? Lo que acabamos de asignar hace un ratito. Y en el caso obviamente de que sean las Y, pues los componentes de las Y hacia arriba van a ser positivas y hacia abajo pues van a ser negativas, con un signo negativo, ¿ok? Entonces, pues bueno, continuando con esto, me dice así. Para encontrar la magnitud del vector resultante se siguen los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, como les dije hace un momento, es ir descomponiendo los elementos que formen parte de X, o sea, los vectores que estén en X y en Y. O sea, individualmente los vamos descomponiendo uno por uno. Una vez que nosotros encontremos todos los elementos que están en X, los sumo o los resto dependiendo del signo que tengan, al igual que en Y. ¿Cómo, profe? No entiendo. Sí, mira. Supón que acá, en este ejercicio, hubiéramos tenido más vectores. O sea, que por ejemplo, tuvimos ese que analizamos, hubiéramos tenido otro por acá y hubiéramos tenido otro por acá. ¿Sale? Que hubiéramos tenido estos tres vectores. Ah, bueno. Después, ¿qué onda con eso? Cada uno de estos, tú los ibas a ir descomponiendo como lo hicimos con estos de acá. ¿Sale? Y ya al final, una vez que tú tuvieras cada uno de los elementos, los ibas a sumar o restar. Esos los que vamos a ir haciendo, uno por uno, ¿ok?
Entonces, pues bueno, después de eso, de que una vez aplicamos eso, pues tenemos una formulita que te tienes que aprender, que es la fórmula de la resultante, que incluso pues yo les digo, muchas veces nosotros en el español utilizamos esto para dar un resultado, pues es algo erróneo porque eso físicamente significa la resultante. La fuerza resultante o la resultante es igual a la raíz cuadrada de los componentes en x al cuadrado más los componentes en y elevados al cuadrado. Eso es la resultante, ¿sale? La resultante es simple y sencillamente eso que tenemos ahí. Los componentes en x al cuadrado más los componentes en y al cuadrado y al final pues le sacamos la raíz cuadrada. Que para cuestiones de su examen de admisión, pues sacarles la raíz cuadrada no va a ser necesario, la verdad. O sea, con que se queden así, los ejercicios pues se quedan de esa manera. Entonces, dicho eso, bueno, estos son elementos que simplemente les recomiendo aprenderse como de memoria. Para encontrar la dirección del vector resultante se utiliza pues las siguientes expresiones. Esto simplemente es para la dirección. La que más se utiliza es esta que tienen aquí en pantalla. Esto como tal en el examen no les pedirían resolverlo totalmente porque para esto ustedes necesitan calculadora científica, ¿sale? Lo que sí te pedirían es que tú tal cual anotes. Tal cual te lo preguntarán. Según el siguiente sistema vectorial, ¿cuál es la dirección que tienen? Te pedirán obviamente la tangente a la -1 y tú tendrías que saber cuáles son los componentes en y cuáles son los componentes en x. ¿Sale? Eso es lo que les pedirían a ustedes en sus exámenes de admisión. No tendrían que resolverlo como tal porque pues, si no van a necesitar calculadora y pues no les dejan meter calculadora científica. Pero bueno, dicho eso. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, alguna cuestión. No se olviden de darle compartir, darle tap a live para llegar a más personas. Recuerden que lives hago de lunes a sábados, lunes, miércoles y viernes son en este perfil, el del profe Memo. Martes, jueves y sábados son el del perfil del curso de Academia en Acción. Se encuentra fijada en la descripción de este perfil. Aquí revisamos temas de los exámenes de admisión. En el otro perfil revisamos preguntas de años pasados de los diferentes exámenes. ¿Sale? Entonces, pues estén al pendiente para que pues, tengan todas las clases de los temas. Bueno, estos de acá, estos de los ángulos notables, sí les recomiendo yo que se los aprendan, ¿sale? Porque hay veces donde el examen se puede poner buena onda y como tal se los dan, pero hay veces donde no. Hay veces donde los exámenes ya no te los ponen, como es el caso, por ejemplo, del examen de la UNAM. No te ponen los valores. No es muy difícil aprendértelos, porque mira, el en medio va a tener 0.7, va a tener 0.7. De ahí simplemente se invierten, uno empieza con 0.5 y el otro después termina con 0.5, ¿no? Uno empieza con 0.86 y el otro termina con 0.86, ¿sale? Entonces, pues bueno, estos ángulos notables sí apréndanselos, sí, estos sí o sí ténganlos bien presente, porque, les repito, hay veces donde se los ponen y hay veces donde no. Dicho eso, vamos entonces a pasar a nuestro primer ejercicio, ¿sale? Y dice así. Tenemos precisamente este pequeño ejercicio de acá que me pide hallar la resultante, pues de estos vectores que tengo aquí, ¿no? Me pide hallar la resultante de los vectores que tengo acá. Bueno, lo voy a anotar en otra página para que nos quede más bonito y lo podamos entender mejor, ¿sale? Entonces tú tienes evidentemente pues tu eje, ¿no? Tu eje de acción que va a ser este de acá y vamos a tener pues aquí la horizontal, ¿no? No lo voy a dibujar todo el plano porque pues bueno, se entiende. Para acá tienes tu primer vector. Este es mi primer vector de aquí. Y para el otro lado, pues en el otro plano podemos tener nuestro otro vector. ¿Ok? Este de aquí va a tener un ángulo de 30 grados y este de acá me dice que su valor va a ser de 45 grados. ¿Sale? En el de 30 grados se aplica una fuerza de 10 newtons y en el de 45 grados una fuerza de 2 newtons. Ok, listo, es lo que tenemos nosotros acá. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo, chicos? Bueno, tenemos que ir haciendo lo que precisamente hicimos en el primer ejercicio, ¿te acuerdas? En el primer ejercicio que hacíamos, íbamos descomponiendo cada uno de los componentes que tenemos presentes y posteriormente, ¿sí? Tenemos que sumar según pues las coordenadas que tengamos.
Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, ¿sale? De este lado vamos a iniciar con el de 10 newtons, si les parece bien. Voy a empezar con X. F de X, yo les pregunto ahí según lo que hemos aprendido. Para este caso, ¿voy a utilizar coseno o seno para X? ¿Coseno o seno? No me parece mejor el de 2. Coseno, exactamente, muy bien. Coseno, muy bien. ¿Por qué coseno? Acuérdense, siempre que mi ángulo esté en la horizontal, yo utilizo coseno para X. Siempre, chicos, siempre, siempre, siempre. Entonces me queda fuerza es igual al coseno de mi ángulo, coseno de 30. Esto se lo pueden saltar, no hay ningún problema. Finalmente, pues esto me va a quedar así, 10 newtons multiplicado por el coseno de 30. Bueno, si nosotros nos acordamos, el coseno de 30 es igual a 0.86. ¿Vale? Entonces, pues ya realizando esta multiplicación, me va a quedar 10 por 0.86, pues esto es igual a 8.6 newtons. ¿Se queda positivo? Sí, se queda positivo. ¿Por qué? Porque estás en el lado positivo de las X. Tú ya no le tienes que hacer nada más, estás en el lado positivo de la X. Voy a hacer más pequeñito esto para que me quepa todo. Entonces, bueno, ya ahí, recuerden, entonces siempre, siempre lo primero es fijarte dónde está tu ángulo. Ahora, también acuérdense que respecto a este vector, también saco la componente en Y. Entonces me queda FY es igual a F multiplicado por el seno de 30, ¿sale? Y ya finalmente realizo la multiplicación. Entonces me queda la fuerza es igual a 10 newtons multiplicado por el seno de 30, que esto es igual a 0.5. Y ya, finalmente realizo esta multiplicación y me queda igual a 5 newtons, ¿sale? Y listo. Ahí tenemos los componentes. Dice Raimundo, fuerte abrazo. Profe, ¿cómo ha estado? Qué gusto. Ya, ya, ya. Saludos, Raimundo. Saludos. Qué gusto leerte. Sí, me acuerdo de ti, que te llevabas mucho con un compañero que se llamaba Benjamín. Bien, entonces vamos a continuar. Para Carolina, claro que sí, Caro. Le recuerdo, lives hago de lunes a sábado, chicos. Lunes, miércoles y viernes aquí en mi perfil del Profe Memo. Martes, jueves y sábados pues, lo realizamos en el perfil de Academia en Acción del curso que se encuentra ya en la descripción de este perfil. Ahora, para los que me preguntan de los lives, ¿dónde los sube, profe? Los subo a mi canal de YouTube, que ya llegamos a más de 200 suscriptores, en menos de 2 semanitas. Déjenme se los comparto. También se encuentra ahí disponible el link, pero miren, este es el canal, aquí se encuentra todo. Si ustedes quieren repasar temas, por ejemplo, ya aquí hemos revisado productos notables, métodos de factorización, sistemas de ecuaciones. El día de ayer vimos desigualdades, geometría y trigonometría, preguntas de la UNAM, preguntas del Exani 2, todo se va a encontrar aquí en el canal para que se suscriban. Y aquí les voy a estar haciendo, también les voy a estar subiendo clases de exámenes de admisión. Queda pendiente, yo a más tardar el domingo ya les empiezo a subir la primera clase de Historia Universal, de Historia de México, pero bueno, para los temas que se presten, ¿sale? Ahorita estamos revisando el tema de vectores de física para los exámenes de admisión. Por ahí alguien preguntó otro ejercicio, vamos a hacer el de acá, ¿sale? Me encanta saber si se le ocurrió a mi diseñador ese, el del cerebrito. Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya descompusimos esto de acá, vamos a descomponer este de acá. O sea, recuerden, tienen que descomponer los dos, chicos, el de un lado y el de otro. Empiezo con este. Ahora, yo les pregunto aquí en el chat, mis queridos tiktokeros, mi ángulo está con respecto al eje de las Yes. ¿Qué voy a utilizar para X? Muy bien, K, muy bien. Utilizo seno. En este caso, tú ya utilizas seno para X. Fuerza es igual al seno de 45. ¿Por qué razón? Recuerden, nuevamente, si mi ángulo se encuentra en la horizontal, utilizo coseno para X y seno para Y. Si mi ángulo se encuentra en la vertical, utilizo seno para X y coseno para Y. O sea, se invierten pues. Y ya, simple y sencillamente lo realizo. Me queda de la siguiente manera. Me queda 2 newtons multiplicado por el seno de 45, que es igual a 0.7.
Si nosotros realizamos esta multiplicación, 2 por 0.7 me queda igual a 1.4. Yo les pregunto aquí en el chat, ¿se queda con ese signo o se lo cambio? Exactamente, muy bien, se cambia. ¿Por qué razón? Porque tú te encuentras en la parte negativa de las yes, ¿sale? Te encuentras más bien de las x, perdón. Te encuentras en la parte negativa. Acuérdense que del lado izquierdo las x son negativas. Entonces sí, se le cambia el signo. Ahí tengan ustedes mucho. Este es 1.4, ¿eh? No vayan a pensar que es 1.9, luego mis números ahí están medio raros. Y aquí es un 5, no vayan a pensar que es un 3. Exacto, muy bien. Y vamos con el siguiente, chicos. El siguiente pues es para yes. Entonces me queda f de y es igual a la fuerza multiplicado por el coseno. Porque acuérdense que si mi ángulo se encuentra en la vertical, yo utilizo coseno para y. Y ya, lo realizo, me queda 2 newtons multiplicado, que pues te va a dar el mismo resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que el seno y el coseno de 45 pues es igual a 0.7. Entonces pues no hay ningún problema con eso, esto me va a dar igual a 1.4. Sin embargo, yo les pregunto, ¿se queda así o le cambio el signo? Positivo, ¿no? Se queda positivo. Se queda positivo, exactamente. Exacto, positivo. Muy bien. Bueno, entonces, ya una vez que tengo estos de aquí, ¿sí? Pregunta, ¿cómo se hace todo eso? Oye, te perdiste la clase No te preocupes, va a estar disponible en YouTube. Pero nada más tienes que fijarte, les vuelvo a explicar rápidamente, se tienen que fijar en la posición del ángulo, chicos. Si tu ángulo está con respecto a la horizontal, o sea, en el eje de las X, utilizas coseno para X y seno para Y. Si tu ángulo se encuentra con respecto a la vertical, utilizas seno para X y coseno para Y. ¿Por qué positivo, profe? Porque mira, tú como lo estás analizando con respecto al eje de las Ys, como lo estás analizando con respecto al eje de las Ys acuérdate que arriba son positivas, Carlita. Entonces, ¿por qué razón aquí fue negativo? Porque como tú lo estás analizando ahí con respecto a las X, acuérdate que las X son negativas hacia la izquierda, pero las Y son positivas hacia arriba. Si, por ejemplo, Carlita, tú hubieras tenido tu vector acá abajo, ya hubiera sido negativo para las dos, porque aquí abajo acuérdate que tienes las Y negativas. Por ahí Raimundo hizo dos preguntas. Vamos a ver la segunda. Profe, ¿da cursos en línea solamente por aquí? Actualmente doy cursos en presencial y próximamente voy a estar abriendo un curso en línea para las personas que van a presentar el Exani 2 en el examen, principalmente pues para la UAP o cualquier universidad. Recuerden que el Exani 2 lo presentan muchas universidades, más de 200. Va a ser un curso intensivo, va a iniciar ahí a finales de mayo. Vamos a durar ahí 5 semanas aproximadamente de curso, va a ser totalmente en línea y ya para cuestiones de la UNAM también cuento con cursos pregrabados. Por si les interesa, también tengo los cursos pregrabados para la UNAM. Pero pues próximamente estén al pendiente de la convocatoria. Vamos a tener un cursito para el Exani 2, para los que vayan a presentar para la UAP, todo eso. Entonces, pues bueno, ahora, ¿qué hacemos, chicos? Ya una vez que tenemos cada uno de los componentes, pues vamos a sacar lo que me dice la fórmula. ¿Qué me decía la fórmula, profe? La fórmula, acuérdate que te decía que vas a sumar los componentes en X y los componentes en Y, cada uno por su lado. Entonces me queda Rx. Rx es igual a cuáles son los componentes en X que teníamos. Teníamos el 8.6 y el menos 1.4, ¿sí o no? Entonces, con los mismos signos, los signos se quedan igual. Entonces me queda 8.6 newtons menos 1.4 newtons. Perfecto. Ya una vez nosotros realizando estas operaciones, pues 8.6 menos 1.4 me queda igual a 7.2 newtons. Me queda igual a 7.2
newtons. Esto es la resultante de las X, de todas las X que están en mi sistema, ¿sale? Mucha risa, profe, es que cierta persona me comenta ciertas cosas que me recuerda cosas, mi querido Raimundo. Bueno, vamos entonces con las componentes en Y, ¿sí? Me queda, ¿cuáles son los componentes en Y? Pues ya vimos que nos dio 5 newtons y 1.4 newtons. Entonces lo resuelvo. Me queda 5 newtons más 1.4 newtons. Si yo resuelvo estas operaciones, pues me queda igual a 6.4 newtons. Ahí está. Y esto, ya aquí tenemos las componentes en X y las componentes en Y. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicos? Hasta aquí. Lo tienen cacheteando las maquetas. Sí, no, ustedes, el examen de admisión, claro está. ¿Quién más podría ser? Pero bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí, todos los demás? ¿Dudas de cómo llegamos a esto? ¿No? Si tienen dudas, pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió aquello? Sin pena. ¿No, Pi? Va. Bueno, entonces, no se olviden de darle tap tap a live. Ejerciten sus deditos como fuera lucha de pulgares. Y ya, finalmente, chicos, vamos a sacar la resultante. La resultante, recuerden que es igual a la raíz cuadrada de los componentes en X al cuadrado más los componentes en Y al cuadrado. ¿Qué tema es este, profe? Estamos viendo ahorita vectores. Vectores para el examen de admisión. Vectores. Entonces, pues ya simplemente sustituimos, chicos. Realmente ya nada más aquí queda sustituir. Te queda igual a raíz cuadrada de 7.2 al cuadrado más 6.4 al cuadrado. Y ya ustedes pues pueden hacerlo con calculadora. A ver, no se compliquen esto. Espérame, la calculadora de mi celular no tiene para elevar al cuadrado. Nada más multiplícalo dos veces. 7.2 por 7.2. A ver quién me ayuda. ¿Cuánto nos da 7.2 al cuadrado? Vamos a ver quién me ayuda. Por un descuento en el futuro curso para Exani 2. 7.2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 49. Muy bien, 51.8. Lo voy a dejar en un decimal, ¿sale? 51.8. Lo pueden dejar en un decimal sin ningún problema. Y ya, ahora sí, ¿cuánto me da 6.4 al cuadrado? 6.4 por 6.4, ¿cuánto nos da? Muy bien, 40.9. Exactamente, muy bien, 40.9. Y ya finalmente, chicos, pues ustedes hacen esta suma y resulta ser que esto me queda la raíz cuadrada de 92.8. Profe, ¿tengo que sacar esa raíz? No, no te preocupes, en el examen así viene, así te va a venir, ya no tienes que sacar la raíz cuadrada, ya no te preocupes. Ahora, supongamos que en el examen, ahora, esta es la resultante de todo, o sea, esta es la resultante de todo este sistema vectorial que hicimos, es la resultante, ¿sale? Ahora, si en el examen me pidieran la dirección, profesor, la dirección de esto. Bueno, acuérdate que la dirección, ¿sí? La dirección está definida por la inversa de la tangente por los componentes en X sobre los componentes Y sobre los componentes en X. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias para servirles. Entonces, pues ya nada más sustituyes, chicos. Nada más vamos a sustituir. ¿Cómo me queda aquí? Me queda la tangente a la -1. ¿Cuáles nos habían dado los de Y? Pues Y me dio 6.4. ¿Y cuánto me dieron los de X? Los de X me dieron 7.2. Profe, ¿eso lo tengo que resolver? Nada, no te preocupes, ya así lo dejas. En el examen ya así lo dejas. Mira, ya hasta se pegó ahí el comentario de Nahum. ¿Dudas? Me parece R. Están medias raras mis letras, ¿no? Se le va a descargar. ¿Dudas con vectores? Bueno, si no hay dudas, podemos dar paso rápidamente. Si se dan cuenta, no están tan difícil vectores. La verdad es que está muy sencillito. Clave, chicos, bueno, esto es lo que resolvimos precisamente. Clave aquí muy importante es que ustedes definan dónde está
que el ángulo. Eso es lo importante. ¿Dónde está el ángulo? ¿Dónde se encuentra el ángulo? Si está con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, a ver, espérenme tantito. Espérenme, espérenme. Listo. Vamos a pasar entonces, chicos, a leyes de Newton, si les parece bien. Vamos a revisar las leyes de Newton. A ver, ¿quién fue Newton? Newton, chicos, era un genio incomprendido. Vaya que a él le tocó vivir una peste, una pandemia también. Nada más que él, como nosotros en pandemia, pues nos deprimimos, nos entró la ansiedad, tragamos de más, ¿no? Nos tiramos a la desgracia. Y Newton, al contrario, chicos, se puso a inventar nuevas leyes, eh, descubrió la óptica, explicó las leyes de Newton, inventó el cálculo diferencial, que por ahí hay una gran debate sobre si fue él o fue Leibniz. Entonces, vamos a las definiciones. Primero que nada, ¿qué es la fuerza, chicos? Vamos a hablar de qué es la fuerza. La fuerza, chicos, es la interacción que existe entre dos cuerpos, ¿sale? Eso es la fuerza. La fuerza es la interacción que existe entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos interaccionan, se les pues, tienen ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto aquí, pues dos objetos están interactuando. Y eso es la fuerza. Por ejemplo, si yo hago esto con estos objetos, pues aquí estoy aplicando una fuerza, ¿sí o no? O también, para presumirles mi taza, nuevamente, porque ya no se me caiga el té, están interactuando estos dos objetos, mi mano y la taza, interactúan y de alguna manera yo estoy aplicando aquí una fuerza, ¿no? O cuando le agarrabas el carro a tu papá y lo chocaste accidentalmente, pues bueno, eso es una fuerza, interactúa, ¿no? Podemos tener evidentemente fuerzas de contacto y de distancia. Las fuerzas, chicos. La fuerza puede ser medida o es medida más bien en newtons, como lo dice su nombre, ¿no? La persona que lo vio en newtons y es una cantidad vectorial, ¿sale? Profe, responda las dudas, que se las responda él. Profe, bueno, entonces, las fuerzas, sí, sí, sí. Vamos. Primera ley de Newton, chicos. Vamos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, chicos, hace referencia a la inercia, ¿sale? Pero aquí hay algo muy importante. Y la primera ley de Newton tiene ahí, cositas medias complicadas, pero vamos a irlas desglosando uno por uno. Todo cuerpo tiende a mantener su movimiento rectilíneo uniforme o estado de reposo hasta que se le aplica una fuerza externa. ¿Qué es MRU? Bueno, a ver, con esto no hay ningún problema. Lo del estado de reposo. A ver, ¿qué es un estado de reposo? Un estado de reposo es, por ejemplo, este objeto está tranquilo y ya, fuerza externa se mueve. Eso es estado de reposo, ¿vale? Estado de reposo, está tranquilo, pum, se mueve. Fin. Pero seguramente ustedes se preguntarán, ¿y eso de MRU a qué se refiere, profesor? ¿Qué es eso de MRU? Ah, bueno. Esto se los voy a explicar porque es muy importante para la cuestión de algunas preguntas que les hacen. MRU es lo mismo que movimiento rectilíneo uniforme. Exacto, muy bien Jesús. MRU es igual a movimiento rectilíneo uniforme. Las características que tiene el movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante. La velocidad es constante. Ok, perfecto. Ahora, o sea, ¿cómo, profe? ¿Todos los objetos pues, se mueven así o qué show? No. Hubo una persona antes de Newton que se llamó, ¿no? Un gran genio, que se hacía llamar Galileo
Galilei. Galilei, chicos, se imaginó un mundo donde no hubiera fuerzas de fricción. No hay fuerzas de fricción. Y entonces yo les hago esta pregunta ahorita que sobre todo se puso muy de moda lo de la misión hacia la Luna. ¿Qué pasa con los astronautas cuando están en el espacio? Incluso lo hemos visto en películas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa con los astronautas, con los objetos? ¿Cómo flotan? Y se van moviendo, ¿no? No tienen una fuerza de fricción, ¿no? Su inercia cambia, exacto. Entonces ya se vuelve diferente. Están por así, sienten la gravedad cero, de hecho es gravedad cero. Y entonces flotan. Entonces Galileo Galilei se imaginó un universo donde precisamente no hubiera eh, fuerzas de fricción. Y entonces llegó a la conclusión que, pues específicamente en este mundo donde no hubiera estas fuerzas de fricción, pues los objetos se moverían de esa forma. Entonces, esa es la razón o eso es lo que ustedes tienen que entender de ese enunciado de la primera ley de Newton. Espérenme tantito. Va. Ahora, ¿qué es la inercia, chicos? ¿Qué vamos a hacer con la inercia? ¿O qué es la inercia? La inercia, chicos, sí, es la capacidad de los objetos de mantener su estado inicial, ¿sí? La inercia es bueno, sí queda claro eso de MRU, lo que les explico ahorita de MRU, ¿sí queda claro? O sea, sí se lo pudieron imaginar, esa cuestión ahí. Va, perfecto. Entonces, la inercia. La inercia es la capacidad de los objetos de mantener su estado inicial. Por ejemplo, cuando ustedes van en carretera, ¿no? Y un carro frena. Evidentemente, el hecho de que tú regreses al estado inicial, o sea, por ejemplo, te vas para adelante y después regresas para atrás, eso es inercia. O a ver, para más sencillo, vean de esta manera. Yo tengo este objeto que de alguna manera tiene más masa que la pluma, ¿sí? Entonces, si yo a tengo un estado de reposo a los dos y los aviento, ¿a quién creen que le cueste más regresar a su estado inicial? ¿A la pluma o a este de este lado? ¿A quién creen que le cueste más regresar al estado inicial de reposo? ¿Este que tiene más masa o este que tiene menos masa? Al de menor masa le va a costar más trabajo regresar a su estado inicial de reposo, no a la pluma. O sea, le va a costar le va a costar regresar al reposo. ¿Por qué? Porque tiene menor masa, ¿sí? Y al que tiene mayor masa, pues le va a costar menos trabajo, precisamente. Entonces, eso es la inercia, chicos. La inercia es la capacidad de los objetos de mantener su estado inicial, ¿sale? Eso es la inercia. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes patean una pelota, la patean y un balón, entonces lo aventamos y qué tanto le va a costar, pues depende, pero eso de la inercia tiene mucho que ver, repito, con las fuerzas de fricción o de interacción que haya. Por ejemplo, tú cuando pateas una pelota, tienes pasto, ¿no? Y entonces esto se mueve, ¿no? Y evidentemente, pues aquí tenemos fuerzas de fricción que evidentemente hacen que este objeto vuelva a su estado inicial. Entonces, esta es la primera ley de Newton. De hecho, por ahí les hacen una pregunta en el examen de admisión y les dicen, ley de la mecánica que explica el estado de reposo de los objetos. Ley de la mecánica que explica el estado de reposo de los objetos, la primera ley de Newton. Es decir, se unió, saludos a Valeria, claro que sí, cómo no. Exacto, la primera ley de Newton. Una pregunta muy común. Ley de la mecánica que explica el estado de reposo de los objetos, la primera ley de Newton. ¿Dudas con la primera ley de Newton? ¿Dudas? Muy sencillita, ¿no? Fácil. ¿Dudas con primera ley de Newton? ¿No? Va. Entonces, ya una vez que desglosamos la primera ley de Newton, chicos, vamos a pasar a otras proporciones que nos tenemos nosotros que recordar.
proporciones directas y proporciones inversas. ¿Qué es una proporción directa, chicos? Que esto tiene que ver con la regla de tres. Proporción directa, en pocas palabras, si una cosa aumenta, la otra también lo hará. De igual forma, si esta disminuye, la otra también lo hará a la misma proporción. Esa es una proporción directa. Piensen, por ejemplo, ustedes, y esto es muy importante que lo entiendan, porque ahorita que lleguemos a la segunda ley de Newton, vamos a hacer referencia a esto de acá. Entonces, una proporción directa precisamente es eso. A ver, se los voy a poner en ejemplos donde no hablemos de física o matemáticas. Por ejemplo, aquí dice, a una profundidad de 30 metros en el mar la presión es de 200 pascales y a una profundidad de 60 metros es de 400 pascales y que a 15 metros la presión es de 100 pascales. Quiero que vean cómo entre yo aumento la distancia que aumenta la presión. Esos son proporciones directas, pero a ver, sin verlo de modo de física. Imagínense que ustedes tienen aquí el precio de las manzanas y cuántas manzanas pueden comprar. Supongamos que con 5 pesos yo puedo comprar una manzana, ¿sale? Vamos a suponer que lo que voy a dibujar es una manzana, ¿sale? Con mucha imaginación, imaginen que es una manzana. Con 10 pesos, ¿cuántas manzanas podré comprar? Ah, pues si con 5 compraste una, con 10 vas a comprar dos. Con 15 pesos, ¿cuántas manzanas podré comprar? Ah, pues 3. Con 20 pesos, ¿cuántas podré comprar? Pues 4. Quiero que vean precisamente la lógica de una proporción directa. Si yo aumento una, aumenta la otra. En otras palabras, por ejemplo, la segunda ley de Newton que nos dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Un tip que yo les doy para las fórmulas es que cuando algo es directamente proporcional o inversamente proporcional, se van a escribir de esta manera que ahorita que veamos proporciones inversas lo van a notar, ¿sale? Entonces, eso es una proporción directa o directamente proporcionales, que es lo que a ustedes les pondrían en los ejercicios. Esto es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Ahora, ¿cuáles son las proporciones inversas? Las proporciones inversas, chicos, son aquellas en donde una aumenta y la otra disminuye en la misma proporción, que precisamente véanlo con el ejemplo de los obreros. 6 obreros construyen un muro en 20 días. ¿En cuántos días? Porque bueno, esto no es importante, pero vamos a hacerlo. Supongamos, lo voy a poner de otra manera, que para construir un... Ya le puse el cargador, ya está, mira, mira. Ahí está. Para construir un muro o un edificio, supongamos que te vas a tardar 10 días, bueno, un poquito más, vamos a suponer que te vas a tardar 30 días con 10 obreros, vamos a suponer. Ahora, si yo aumento el número de obreros, es decir, 20 obreros, vamos a suponer que ahora me voy a tardar 20 días, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me tardo 10 días, pues tendríamos 30 obreros, ¿no? Y ya así sucesivamente. Lo que quiero que vean acá en una proporción inversa, cómo uno está disminuyendo y el otro está aumentando. Eso es una proporción inversa en física. Ahora, lo que les explicaba hace un momento, en cuestión de las fórmulas, esto les va a servir mucho. ¿Cómo se ve una proporción directa o inversa en las fórmulas? Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Una proporción inversa en física siempre se va a ver así. Siempre, chicos, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. Ya me estoy yendo a otras leyes. Corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Vean cómo viéndolo de esa manera te puedes saber la ley. Todo lo que es inversamente proporcional en física se va a ver de esa manera, se va a estar dividiendo, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿por qué les tengo que explicar esto antes de pasar a la segunda ley de Newton? Porque precisamente la segunda ley de Newton de eso nos habla. Segunda ley de Newton es la ley de la fuerza y la aceleración. ¿Y qué me dice? Me dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre tú más fuerza apliques, más aceleración vas a sentir. Entre tú más fuerza apliques, más aceleración vas a sentir. Pero si por un lado ese objeto tiene masa, pues pues vaya, se va a complicar la cosa. Y para esto siempre les traigo estos ejemplos, ¿no? Imaginemos que Margarito, creo que ya se murió, en paz descanse, va a empujar este bocho, ¿no?
Bueno, no manches, no lo va a mover, ¿no? Si uno acaso lo mueve poquito, imagínense al Margarito, ahorita se puso de moda el medio metro, o Abelito, ¿no? Que mueven un bocho, ¿no? Ahora imagínense que ese mismo bocho lo mueve Big Show, el de la lucha libre, el de la WWE. No, bueno, pues yo creo que Big Show, con un brazo empuja el bocho sin ningún problema. Entonces, precisamente eso tiene que ver con la proporción. O sea, quiero que vean aquí, pues la fuerza, evidentemente, no lo supera, ¿no? Y aquí, pues la fuerza sí. Entonces, eso como conclusión, ¿no? Entonces, lo pueden ver ustedes visto desde ejemplos, ¿no? Cuando tú cargas el garrafón o mueves algún objeto de tu casa, etcétera, etcétera. Vamos entonces con lo siguiente. ¿Qué es la masa? La masa ustedes luego la confunden con el peso. La masa, chicos, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sale? La masa va a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo. O sea, lo que tú, cuando te subes a la báscula, ese valor que te da es la masa. Esa es la masa, ¿sale? Esa es tu masa. Se mide en kilogramos, ¿sí? Esa es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sale? ¿La masa puede cambiar? No. Y se los voy a poner aquí. La masa no cambia. La masa sí cambia, pero obviamente pues tienen que pasar ciertas cosas, pero si tú cambias de un lugar a otro, la masa no cambia. O sea, si yo, por ejemplo, me muevo de la Tierra a la Luna, la masa no va a cambiar. ¿Qué sí cambia y qué es lo que a ustedes o siempre confunden? El peso, chicos. El peso es la fuerza con la que la Tierra trae los objetos. No, no es gravedad, porque ustedes confunden a la gravedad con el peso. La gravedad es otra cosa totalmente diferente. La gravedad, incluso para nuestro examen de admisión, la tenemos que considerar como un valor de aceleración, ¿sale? Pero entonces, el valor que a ti te da, ¿sí? Al momento de subirte a la báscula, no es el peso, es la masa. O sea, a ti siempre te, tú ves, tu peso es de 70 kilogramos, tu peso es de 80 kilogramos. No, falso. Esa es la masa. El peso, chicos, se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, ustedes ahorita pueden calcular su peso. Simplemente calculen su masa y multiplíquelo por la gravedad, que la gravedad, pues aquí en la Tierra tiene un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto también es una pregunta muy común que les hacen. Si ustedes, por ejemplo, se fueran a la Luna, su peso cambiaría. En la Luna cambia. ¿Por qué cambia en la Luna, profe? Y en general, si se mueven a un lugar con menos gravedad. ¿Por qué cambia en la Luna, profe? Ah, porque tienes diferente gravedad. Entre tú tengas diferente gravedad, pues el peso va a cambiar. Exactamente. Pero la masa no. La masa se mantiene igual. La masa no cambia. Sí cambia, pero pues bueno, tienes que someterte a ciertos ejercicios, ¿no? Y ciertas cosas. Sí, exacto, también Jesús, muy bien. También luego lo representan con 10 cerrado. Ya va a depender mucho el tipo de ejercicio que tengan, pero bueno, hay para que no lo confundan ustedes. No vayan, porque luego se los preguntan en el examen. Es la fuerza con la que los objetos son traídos a la Tierra y me ponen gravedad. No, no es la gravedad, es el peso. Todos nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre la Tierra y es nuestro peso. Exactamente. Muy bien. Ujujú. Vamos con la siguiente. Entonces sí queda clara, bueno, pues me faltó lo clave, profesor, se le olvidó lo más importante de la segunda ley de Newton. Sí, la fórmula. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Que esto nosotros lo podemos representar en un triangulito que les puede servir para demasiadas fórmulas en física, de hecho para cualquiera. Y este triangulito dice así, y lo puedes acomodar conforme te diga la fórmula. Fuerza tiene que ir arriba, porque está dividiendo aceleración abajo y masa también tiene que ir abajo. Y ya de aquí sacas todo tu triangulito. Mira, si tú quisieras calcular, ¿sí? Si tú quisieras calcular la fuerza, la tapas. La fuerza es igual a la masa por la aceleración.
se multiplican, los que están abajo se multiplican. Si tú quisieras calcular la masa, la tapas, masa es igual a fuerza sobre aceleración. Y lo que ya les di, si nosotros quisiéramos calcular la aceleración, aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí tienen un triangulito, es un tip que les doy, les va a servir para cualquier fórmula o casi todas en física, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya les expliqué qué show, lo de que cada uno empujara, ¿no? Para entender. Entonces, pues yéndonos a esto de acá, esto está bien sencillito. Si un objeto tiene una masa de 3 kilogramos, ¿cuál es su peso? Vamos a suponer que aquí la gravedad, ¿sale? Saludos, el dinero, saludos, saludos. La gravedad es igual, vamos a poner este ejercicio, 10 metros por segundo al cuadrado. Pues bien sencillito, el peso ya vimos que es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuál es la masa? 3 kilogramos. ¿Cuál es la gravedad? Pues ya les dije que son 10 metros por segundo al cuadrado, que eso finalmente me va a dar, muy bien, 30 newtons. Entonces, que no se les olvide nunca, chicos, que el peso es una fuerza, ¿sale? El peso es una fuerza. Y así de fácil y de sencillito, ¿no? Está easy. Sale pues. Entonces, vamos con lo que sigue. ¿Sale? Igual ustedes con esta fórmula pueden generar un triangulito con la fórmula del peso. Mira, el peso lo voy a hacer. Generas tu triangulito. Tú sabes que lo que se multiplica tiene que ir abajo. Es decir, que se está multiplicando la masa y la gravedad. Y arriba pues tiene que ir el peso. Entonces, si por ejemplo en alguna fórmula te pidieran calcular la masa, pues es peso sobre gravedad o así sucesivamente. Entonces ahí ustedes pues lo van a ir utilizando poco a poco. Les voy a hacer ahí una publicación, lo voy a subir a Instagram sobre las fórmulas de física que vienen en los exámenes y con su triangulito para que ustedes los tengan ahí a la mano, su formulario. Ten al pendiente. Bueno, este no. Vamos con la siguiente. Dice así. Dice, se tiene una caja que en total tiene una masa de 30 kilogramos. Y ¿por qué pone peso si peso comienza con P? Ah, mira, es que en física, recuerda que como existen muchas fórmulas, ¿sale? Por ahí tienes una fórmula de la potencia. Entonces, potencia es igual también, entonces se representa en inglés, en weight. Exacto, güey. En Instagram me encuentran en todas mis cuentas, en Facebook, Instagram, como el profe Memo, y también al del curso lo encuentran como Academia en Acción. Recuerden, chicos, que lives hago de lunes a sábados, lunes, miércoles y viernes, aquí en el perfil del profe Memo. Aquí revisamos temas de los exámenes de admisión. Martes, jueves y sábados lo realizo en el perfil de Academia en Acción. Ahí para que estén al pendiente y revisamos preguntas de años pasados. De igual manera, les recuerdo que todos estos lives se graban y están disponibles en mi canal de YouTube para que se suscriban, estén al pendiente. Ya llegamos a los 230 suscriptores. Y aquí les subo todos los lives. Les voy a estar subiendo también temas de los exámenes de admisión. Por ahí queda pendiente un poquito la cuestión esta de algunos temas como historia de México, historia universal, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente. Se tiene una caja que en total tiene una masa de 30 kilogramos y se empuja con una fuerza de 3 newtons. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, bien sencillita, ¿no? Bien, bien sencillita. Entonces me queda así. La aceleración. La aceleración, chicos, pues es igual a la fuerza sobre la masa. Hay mucho cuidado. Ahí me están pidiendo aceleración. Acuérdense. Aceleración. Entonces, aceleración, recordemos que es igual a fuerza sobre masa. ¿Cómo me queda aquí? La fuerza es igual a 3 newtons. La masa es igual a 30 kilogramos. ¿Cuánto me va a dar esto? Muy bien. La aceleración me queda igual a 0.1 metros por segundo al cuadrado. Aguas con las unidades ahí. Dice, de el curso de mecánica de materiales, pues tendríamos que repasarlo. Pero sí, sí le sé. Recuerden que todo esto es para su examen de admisión de las universidades. ¿Y a qué hora aprende el vivo? Empezamos a las 9 pm, como dijo Naum ahí, a partir de las 9 pm y ahorita ya casi acabamos. Dependiendo de la extensión, podemos terminar 11, 11 y media. Ahorita pues vamos a acabar un poquito antes. Bueno, vamos a con el siguiente. Bueno, este ejercicio seguramente ya los que estuvieron desde el inicio de este live se acordarán que se los fui mostrando.
que esto de aquí nosotros tenemos que descomponer en un sistema vectorial, ¿sale? Tenemos que descomponerlo. Entonces, dice así, se tiene una caja de 2 kilogramos y es jalada con una fuerza de 10 newtons, formando un ángulo de 30 grados como se muestra en la figura. Si experimenta una fuerza de fricción de 5 newtons, ¿qué aceleración producirá? Bueno, primero que nada, chicos, aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Eso elemental, es lo que tienen que tener en cuenta. Aceleración, mi aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Perfecto. Ya me están dando la masa. ¿Ya viste? La masa resulta que, perdón, es igual a 2 kilogramos. Esa es mi masa, 2 kilogramos. ¿Qué me hace falta? La fuerza, chicos. Me hace falta la fuerza. Gracias, gracias. Sin embargo, ustedes recordarán, si no se perdieron esta parte del en vivo, va a estar en YouTube para que no se la pierdan. Los vectores. ¿Te acuerdas de los vectores? ¿Te acuerdas que teníamos que descomponerlos? Ah, bueno. Aquí tú tienes que sacar el valor de la horizontal. Oiga, profe, ¿cómo sé si tengo que sacar la de la X o la de la Y? Ah, pues bien sencillo, pues yo no he visto gente que jale una caja hacia arriba, ¿no? O sea, aparte te lo está diciendo aquí las funciones. Bueno, sí, pero eso ya no es jalar, eso ya es otra cosa. Ya es decir, subir. Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues la misma ejercicio te lo va a estar indicando, hacia dónde está jalando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es descomponer este vector para obtener el valor del horizontal. Entonces, dando un pequeño repaso, ¿dónde se encuentra mi ángulo? Mi ángulo se encuentra en el eje de las X. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo para X? ¿Seno o coseno? Coseno, exactamente. Utilizamos coseno. Entonces me queda la fuerza multiplicado por el coseno de 30 grados. Muy bien. La fuerza que tengo pues es igual a 10 newtons. Coseno de 30. Aquí está. ¿Cuál es mi coseno de 30? El coseno de 30 es igual a 0.86. ¿Sale? Entonces, coseno de 30 es igual a 0.86. Igual estos valores se los puse aquí para que no se les olviden. Miren, coseno de 30, 0.86. Estos valores apréndanselos sí o sí de los ángulos notables. Bueno, una vez que tú ya tienes esto, pues esto lo multiplicamos. Me queda 10 por 0.86, pues es igual a 8.6 newtons. ¿Sale? Bueno, profe, ¿eso es todo? No, mira, ¿te acuerdas que hace rato en el tema de vectores vimos vectores colineales? Tú aquí tienes dos vectores, ¿ya viste? Uno que va hacia la derecha y otro que va hacia la izquierda. ¿Qué les tengo que hacer? Pues sumarlos o rectarlos vectorialmente. Exactamente, sumarlos o restarlos vectorialmente. Entonces, ¿cómo me queda? Pues simple y sencillamente para sacar la fuerza resultante, solamente sumamos, bueno, restamos vectorialmente esto. 8.6 newtons menos, ¿por qué menos, profe? Porque el otro se está moviendo hacia la izquierda. Por eso se lo tengo que restar. Menos 5 newtons. Y eso va a ser igual a 3.6 newtons. O sea, la fuerza total que se está aplicando al jalar la caja es de 3.6 newtons. ¿Sale? Y ya, finalmente chicos, no olvidemos la pregunta del ejercicio, ¿qué aceleración producirá? Pues la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, es decir, 3.6 newtons entre 2. Y eso finalmente, si nosotros lo hacemos, resulta ser que la aceleración es igual a 1.8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, una aceleración bastante pequeña, ¿no? No es tan grande la aceleración, considerando pues todo lo demás. ¿Dudas? 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 Bueno, recuerden que la clase empezamos a partir de las 9. Si quieren repasar este tema, se les complica, lo pueden ver en el canal de YouTube. Se encuentra fijado el link en la descripción de este perfil. Aquí ya revisamos todo lo de vectores, ya les expliqué cómo descomponer un vector paso por paso y de dónde salen cada uno de esos elementos. ¿Sale? Y bueno, esto es la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, pues sí hay ciertas cositas que tenemos que tener en consideración, chicos. Mucho cuidado con eso. Igual manera les recuerdo a todos los que están aquí, de lunes a sábados hago lives, lunes, miércoles y viernes aquí en mi perfil del profe Memo para que lo sigan. Aquí revisamos temas de los exámenes de admisión. Martes, jueves y sábados los lives son en el perfil del curso, que lo encuentran también fijado en la descripción de este perfil, Academia en Acción. Ahí revisamos preguntas de años pasados. De igual manera, si a ustedes
pues les interesa revisar estos lives en vivos, pues ya tengo mi canal de YouTube para que se suscriban. Aquí están todos los lives por si quieren repasar temas, si quieren revisar preguntas, etcétera, etcétera. ¿Sale? También se encuentra el link en la descripción de este perfil. Y ya para irnos a mimir, ¿verdad? Porque hasta ahora espantan. Tercera ley de Newton. La ley de la acción-reacción. En la tercera ley de Newton es bastante sencilla porque no vamos a tener ejercicios. La tercera ley de Newton es como la primera, es más que nada teórica. Me dice así, al aplicar una fuerza a un objeto, este producirá una fuerza hacia otro lado de la misma dirección, pero de sentido contrario. Recuerden que dirección no es lo mismo que sentido. Dirección se refiere al ángulo. Y el sentido, pues sí se refiere a si va hacia adelante, hacia atrás. Para que no se confundan en eso. Ya se lo expliqué en vectores. A ver, esto es muy sencillo. Y voy a quitar tantito el iPad porque no le puedo pegar al iPad. Pero le hago así al libro. O cuando tú te enojas y eres todo tóxico y le pegas a la pared, ¿no? O tu novio, el tóxico, quien sea tóxico. Y le pego. ¿Quién va a sentir más fuerza? ¿Yo o el libro? ¿Quién siente más fuerza? Pregunta para los que están en el live. ¿Quién siente más fuerza? ¿El libro o yo? Mm. O lo mismo, o sea, imaginen ustedes, no digo, no les estoy diciendo que lo hagan porque al rato se fracturan y luego golpean la pared. Cuando golpeamos la pared, ¿quién siente una mayor fuerza? ¿Nosotros o la pared? Bueno, por ahí es una confusión que siempre existe con respecto a la tercera ley de Newton, chicos. Como bien lo dijo ahí Abel, ambos, ambos sienten la misma fuerza. Obviamente, sin, o sea, ya si es una carambola, si es un accidente donde es una carambola, bueno, ahí es diferente. Pero por eso les pongo la imagen de estos dos. Cuando estos dos chocan, supongamos que los dos van a la misma velocidad y todo, pero cuando estos dos chocan, ¿sí? Al momento del impacto, la fuerza es la misma. Los dos sienten la misma fuerza. Lo mismo que pasa con ustedes cuando, por ejemplo, le pegan a un objeto o se pegaron en el dedo chiquito del pie bien feo con la esquina de la mesa o de la silla, ¿no? Y se siente re feo. Los dos, los dos sentimos la misma fuerza, la misma magnitud, pero la reacción es diferente. Exacto, le pegamos a un balón. Exacto, la reacción es diferente. Evidentemente, chicos, obvio, si esto choca, ¿quién va a tener mayor reacción? Pues el bocho. El bocho va a quedar destrozado. El camión, si acaso, pues hay un rasguñito, se abolla. Lo mismo pasa cuando golpeamos un objeto. O sea, no lo hagan, ¿verdad? Si lo hacen, pues ya quítense esa mañana. Si golpeas la pared, pues obviamente los dos sienten la misma fuerza. Los dos, es la misma, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí, el objeto que tiene una menor masa va a sentir una mayor reacción. Obvio, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes, ¿qué es lo que pasa? Por esa razón te dicen, a ver, agarra bien el martillo, mijito, ¿sí? Agarra bien el martillo y le estás clavando un clavo. Si tú no controlas tu fuerza, el martillo te puedes pegar en la cara, porque regresa, ¿sí? A eso se refiere mi mamá cuando dice que a ella le debe pegarme, sí, exactamente, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, así de fácil y sencillo, es la misma fuerza, pero en sentido contrario, es decir, ¿no? Es decir, imagínense que ustedes tenemos, voy a dibujar un martillo. Vamos a suponer que es un martillo, chicos, con mucha imaginación, porque yo hago unos dibujos un poquito medio extraños. Por eso no soy artista. Y ya, le pegas, ¿no? A la pared. Esta va a ser la pared, ¿no? Esta es la pared. Supongamos que la fuerza, pues, que ejerce el martillo hacia acá es de 50 newtons, ¿sale? Sí, no, tremendo dibujo, ¿no? La pared va a ejercer una fuerza, porque ustedes, imagínense pues eso le pegas y el martillo como que rebota. También va a ejercer otra fuerza hacia acá, pero de sentido contrario, ¿sale? Entonces, pues es la misma fuerza, pero la reacción es diferente, ¿no? Supongamos que es un martillo, ¿eh? No, no sé dibujar, pero ustedes sí lo van a saber.
Sale, chicos. Dudas, chicos. Dudas, dudas, dudas. Dudas, maldiciones, comentarios como primero. Pues hoy aprendimos mucho, chicos. Hoy nos echamos todo vectores y leyes de Newton, ¿eh? Ya tienen más para abarcar a su examen. ¿Sale? Va a estar disponible en el canal de YouTube, chicos, para que estén al pendiente. También ahí en los Instagram les voy a estar subiendo, les voy a estar compartiendo formularios de física. En todas las cuentas estoy como el profe Memo, la página del curso también en todas las cuentas está como Academia en Acción, para que estén al pendiente. Recuerden, lives hago de lunes a sábados, lunes, miércoles y viernes aquí en el perfil del profe Memo. Aquí revisamos temas de los exámenes de admisión. Martes, jueves y sábados revisamos preguntas de años pasados. Todos los lives se quedan grabados, chicos, para que los vean. Está en mi canal de YouTube. Aquí todo se encuentra para que se suscriban, estén al pendiente. Por ejemplo, cuando vemos dinámica de fluidos, pues podría ser un tema, a ver, la parte de hidrodinámica, lo podemos llegar a ver. Pero bueno, chicos, sin más, les agradezco por acompañarme en una... ¿Hace clases de química y biología? Sí, sí, claro que sí. De todas las materias que ustedes gusten, pero pues por cuestiones de tiempos voy a ir eligiendo los temas, pero se los puedo subir al canal de YouTube. Estén al pendiente en el canal de YouTube, les voy a estar subiendo de Historia de México, Historia Universal, van a ser los siguientes, y por ahí algunos temas, por ejemplo, podemos revisar geometría analítica, cosas que se presenten antes de su examen. La siguiente, ahí se las voy a dejar en las historias, ¿sale? En las historias de aquí de TikTok. Les voy a hacer la planificación de qué va a ser la siguiente clase o de la semana en general para que ustedes estén precavidos. Pero bueno, chicos, sin más, les agradezco por acompañarme en esta nueva edición de Live. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido mucho. Y pues sin más, nos vemos en la siguiente edición. Que tengan muy bonita noche. Cuídense mucho, les mando un abrazo hasta donde estén y que sueñen que se queda en la universidad. Y obviamente no dejen de luchar por sus sueños, que eso es lo que nos mantiene vivos. Adiós a todos, un gusto sintonizarlos. Me da gusto, que te haya gustado la clase y que hayas recordado. Adiós, nos vemos en el siguiente live. Cuídense mucho y bonita noche. Bye. Adiós, claro que sí, mañana nos vemos. Claro que yes, mañanita nos vemos. Adiós, Doname, cuídate, bye.